Me da tanto gusto volverlos a saludar en este programa Descubriendo a Santa María de Guadalupe. Soy el padre Eduardo Chávez, soy postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, también soy canónigo honorario de la Basílica de Guadalupe y estoy aquí realmente muy contento para hablar de este gran tema de la Virgen de Guadalupe. Ahora nos toca profundizar en un momento también muy importante para entender el encuentro de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego. Ustedes dirán, todos estos documentos históricos, estos momentos históricos, los años, los días, los pueblos, todas estas circunstancias que tienen que ver con la Virgen de Guadalupe. Mucho, porque precisamente con esto conocemos por qué la Virgen de Guadalupe se apareció. La Virgen María, no crean ustedes que está allá en el cielo, aburrida, sin nada que hacer, diciendo a ver a qué horas me aparezco, a ver qué hago. No, ella responde en un momento crucial, importante, y es exactamente lo que estamos analizando. Y diría yo más exactamente, es Dios quien responde a través de Santa María de Guadalupe a este ser humano que se encuentra en una situación tan difícil, que si ustedes lo analizan bien, no solamente es ese ser humano de 1531, la fecha de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, sino es el ser humano de todos los tiempos, de todos los días. Las guerras, las enfermedades, las discordias, los egoísmos, los odios, todo esto hacen precisar precisamente que Dios responda a este ser humano, que el ser humano tenga esta sed, esta hambre de espiritualidad, de tener a Dios cerca. Bien, estábamos hablando precisamente de la historia de la conquista y ahora entraremos más en la historia de la primera evangelización, que también es muy importante. Los españoles, después de haber conquistado junto con estas tribus, como les decía, unidos, aliados con estas tribus en contra del imperio mexica, del imperio azteca, comenzaron a tratar de restaurar, de hacer una ciudad. Hernán Cortés tuvo la posibilidad de hacerla en Coyoacán, un pueblo cercano al centro de la Ciudad de México. Sin embargo, por consejos, etcétera, él decidió edificar la Ciudad de México, precisamente donde se encontraba la cabeza, el alma del imperio mexica en Tenochtitlán. Así comenzó la Ciudad de México. Y comenzaron los misioneros también a llegar más a México, pero no crean que en una gran multitud, eran realmente pocos. En 1523 llegan los primeros 3 misioneros franciscanos, que como ya les decía, solamente queda Pedro de Gante, y después vienen 12 franciscanos, y después llegan los dominicos en 1526, y algunos diocesanos. Eran muy, muy pocos. Llegaban apenas a unos 30 misioneros. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo podían 30, 35 misioneros evangelizar en un mundo nuevo, de unas dimensiones y de unas dificultades tan tremendas? Grandes territorios, climas diversos, tenían que aprender, por ejemplo, 20 idiomas, 50 dialectos para poderse comunicar. ¿Cómo poder evangelizar en una situación tan dramática, además? Uno de los franciscanos que viene precisamente a formar parte de estos primeros pasos de la evangelización es el primer obispo de México, que también será el primer arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, un franciscano humilde, sencillo, ortodoxo, una persona sumamente buena, recta, honesta, un español que nada más les doy como algunos datos para entender cómo es la personalidad de Fray Juan de Zumárraga. Él estaba de prior en un convento en Abrojo, en España, cuando llega el rey, nada menos, Carlos I de España, Carlos V, emperador de Alemania, es el mismo personaje, llega en 1527 a tomar una Semana Santa con ellos. Quiere celebrarla, quiere vivirla en este monasterio donde se encontraba como prior, como les digo, Fray Juan de Zumárraga. Lo trataron también y él, el emperador, descubre cómo son de humildes, de sencillos, que les empieza a dar
muchos regalos cuando se va, en signo de agradecimiento a los franciscanos. ¿Saben lo que hizo Fray Juan de Zumárraga con todos esos regalos? Todo, absolutamente todo, lo regaló a los pobres. Fíjense nada más. Cuando Carlos I, Carlos V, emperador, tiene algún problema con unas personas, hechiceros, brujas, etcétera, en Navarra, ¿a quién envía? A Fray Juan de Zumárraga. Él calma la situación, organiza bien todo eso y regresa a su convento, que por cierto Fray Juan de Zumárraga quería ya terminar sus días como retirado, en oración, en vida contemplativa, en ese pequeño lugar de Abrojo. Qué diferente fue su futuro, qué diferente, porque cuando se necesitaba un obispo para la Ciudad de México, Carlos V pensó en el mejor que él conocía. ¿Quién era? Fray Juan de Zumárraga. Da totalmente un vuelco la vida de este gran hombre. Así que en 1527, fíjense la fecha, 12 de diciembre de 1527, es nombrado Fray Juan de Zumárraga. En 1528 llega a México como nombrado de parte del rey. Recordemos que antes estaba esta fuerza de parte del rey de poder nombrar a los obispos, pero eran electos en la aceptación del Papa. Cuando el Papa aceptaba al candidato nombrado por el rey, se le decía obispo electo. Esto sucederá con Fray Juan de Zumárraga en 1530 y será consagrado hasta 1533. Así que cuando fue la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, él era obispo, si no consagrado, pero ya era electo, es decir, aceptado por el Santo Padre en 1531, ya era obispo electo. Pues bien, Fray Juan de Zumárraga, nombrado en 1527, llega a México en 1528. Y junto con los franciscanos y con los pocos dominicos que había, comenzó el tratar de llevar la palabra de Dios a este nuevo pueblo, pero no solamente a los indígenas, sino también a los españoles. Y aquí la pregunta es, ¿cómo poder evangelizar? ¿Cómo dar el evangelio en estas nuevas tierras a esta pobre gente que había sido diezmada en la conquista? ¿Cómo poder evangelizar a esa gente que estaba en una depresión total cuando sentía que todo su mundo había terminado, se había derrumbado? Que les diré otra cosa, para la mentalidad indígena era un fatalismo que ellos ya percibían que iba a suceder, que esta época que ellos estaban viviendo iba a terminar catastróficamente como ellos lo estaban presenciando en la conquista. ¿Cómo evangelizar a esta gente cuando esta enfermedad de la viruela, que también con los conquistadores llega a México y donde los indígenas no tenían ninguna defensa, mata a la mitad de la población indígena? Ustedes pueden comprender cómo un joven indígena no sabía si enterrar a su padre que había muerto en la conquista o quizás a su madre que había muerto por la enfermedad. Cuántos hogares destrozados y toda la mentalidad indígena hasta el suelo.